Muy buenos días, estudiantes de sexto grado. Les saluda la Miss Ana Chaihuaque del área de personal social. Antes de iniciar con nuestro tema, no olvidemos las recomendaciones. Lavarnos siempre las manos, mantener el distanciamiento social, usar doble mascarilla y protector facial cuando salimos de casa. No podemos bajar la guardia, estudiantes, ¿sí? Muy bien, después de haber hablado acerca del gobierno de Juan Velasco Alvarado, quien pertenecía a las Fuerzas Armadas, pues acá tenemos una segunda fase de gobierno de las Fuerzas Armadas. ¿Quién gobierna? En este caso, Francisco Morales Bermúdez, del año 1975 a 1980. Pues el 29 de agosto de 1975 se produjo el pronunciamiento de Tacna, mediante el cual el comandante general del ejército, Francisco Morales Bermúdez, destituyó al general Velasco, lo cual asumió la presidencia del Perú. Este golpe de estado fue conocido como el Tacnazo. ¿Ya? Luego también se realiza, antes de hablar acerca de la asamblea y de las elecciones, vamos a ver lo que es el aspecto económico. El gobierno de Morales reemplazó el plan Inca de Velasco, acá lo vamos a ver, estudiantes, por el plan de Tupac Amaru. ¿Cuál era el objetivo de este plan? Pues el objetivo era consolidar el proceso revolucionario, iniciado ¿en qué año? En 1968. Dicho plan de gobierno señaló el restablecimiento posterior de la democracia, no sin antes establecer obviamente una constitución política. Bien, acá podemos ver que en 1978, un 15 de julio, se elabora una Carta Magna, en donde Víctor Raúl Haya de la Torre sería el más votado y así ocuparía la presidencia de la Asamblea. O sea, Víctor Raúl sería presidente de la Asamblea Constituyente. Obviamente, ¿no? Después vamos a ver sobre las elecciones de los 80, donde se realizan las elecciones, donde nos dice que queda elegido como presidente Fernando Belaúnde Terry. Recuerdan que Fernando Belaúnde fue derrocado 12 años antes por los militares y luego lo vamos a ver cómo regresa como presidente nuevamente. En lo que respecta a la economía, con el plan Tupac Amaru, pues la moneda se devalúa y el alza de costo de vida se dispara. A esto se llega ¿a qué cosa? A una crisis económica. Acá podemos ver el paquetazo económico, como se le conoce. Se devalúa la moneda y se congela ¿qué cosa? Los sueldos. Como presidente obviamente buscó promover la inversión privada, tratando de recuperar la confianza de quienes, de los inversionistas extranjeros. Además, en su gobierno se disminuyeron los subsidios, ¿ya? Con Francisco Morales Bermúdez, pues él fue presidente del Consejo de Ministros en el año 1974 y también fue ministro de guerra en el 1978 y comandante general del ejército. En el aspecto interno, ¿qué podemos decir? Primero, antes de pasar al aspecto interno, chicos, quería hablarle un poquito más en el aspecto económico, ¿ya? Al darse esta crisis, ¿no?, económica, tanto mundial e interna, por lo que atravesaba el país, imposibilitaba continuar con las reformas que habían, ¿no?, anteriormente, y es por ello que el plan Tupac Amaru nunca llegó a aplicarse, quedando como una simple propuesta nada más. Obviamente eso quería él hacer su plan Tupac Amaru, ¿no? ¿Para qué? Para la crisis económica. Pero no se podía desmantelar las reformas que se habían realizado, lo que provocó obviamente un incremento de costo de vida. La población se opuso
se organizaron una serie de protestas y movilizaciones. Y aquí se da pues lo que es la huelga más fuerte, que fue realizada el 19 de julio de 1979. ¿Debido a qué? Debido a la devaluación de la moneda y la alza del costo de vida. Es que ellos realizan esta huelga, ¿ya? Y fue dada ¿por quién? Por la CGTP. ¿Qué significa CGTP? Central General de Trabajadores del Perú, ¿ya? Organizaron esta huelga por 48 horas. 9 días después, Morales Bermúdez convocó a la Asamblea Constituyente y fijó comicios generales para el año 1980, a la vez que decretó el voto a partir de los 18 años, ya que el voto se daba en ese tiempo a los 21. Esta es una síntesis de lo que hemos hablado. El paro nacional en el aspecto político, el plan Tupamaru en el aspecto económico, huelga general en el aspecto interno, la Asamblea Constituyente, la Constitución de 1979 que se cambia, ¿no? Y las elecciones presidenciales. O sea, todo esto es una síntesis. ¿Cómo acaba este gobierno? Acaba por las elecciones presidenciales que se dan en el año 1980 por Fernando Belaúnde y Armando Villanueva. Pero ¿quién gana en estas elecciones? Como lo habíamos dicho al principio, Fernando Belaúnde Terry vuelve a ser presidente del Perú. Bien, antes de concluir, también podemos decir que tenía un plan Cóndor. ¿En qué consistía este plan Cóndor? Fue una coordinación de la represión ilegal entre las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia para exterminar, ¿qué cosa? A los integrantes de las organizaciones populares. Según los archivos del terror descubiertos por el abogado Martín Almada en Paraguay, en 1992 el Plan Cóndor dejó un saldo de 50.000 muertos, 50.000 desaparecidos y 400.000 presos. Bien, estudiantes, aquí podemos ver entonces, ¿no?, cómo termina prácticamente este gobierno. Termina siendo presidente, ¿quién? Belaúnde Terry, Fernando Belaúnde Terry. ¿Qué pasa? El 18 de mayo de 1980 se realizan las elecciones presidenciales. ¿Y quiénes estaban como candidatos? Fernando Belaúnde por Acción Popular y Armando Villanueva por el Partido Aprista, quedando como ganador Fernando Belaúnde. Bien, estudiantes, gracias por su atención.